quiero que usted y yo hablemos con el Señor. ¿Por qué? Este es el tema: estructura organizativa de Satanás y su campo de acción. Bien, hermanos, pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes saben lo que es equilibrio? El equilibrio es aquello que nos permite, hermanos amados, la estabilidad idónea. Y cuando les pregunto esto, es porque este tema debe tener equilibrio. ¿En qué sentido? Número uno, no podemos ignorar la realidad de un mundo espiritual gobernado por Satanás. Pero por el otro lado no podemos darle más importancia de la debida. Porque si miro al diablo en todo, pierdo el equilibrio. Y si no lo miro en nada, pierdo el equilibrio. Entonces, esto es un tema de equilibrio espiritual y doctrinal, donde usted y yo debemos caminar sin tambalearnos, ni a un lado ni al otro lado. ¿Y cuál es el piso, la fuente, la base para el equilibrio? La palabra de Dios. A veces podemos estar cansados de oír lo que el hombre dice, pero nosotros no estamos puestos para decir lo que el hombre dice. Nosotros, los maestros de la palabra, estamos puestos para decir lo que la Biblia dice, porque esta es la palabra revelada de Dios, escrita, inspirada, infalible, inerrante, y tiene toda autoridad sobre nosotros. Ese es el principio para poder hablar de esta estructura organizativa de Satanás y su campo de acción. Así que, hermanos amados, quisiera en esta mañana entrar ya en materia de este tema. Comenzaré diciendo que Satanás, que el Señor lo reprenda, es un ser maligno, extremadamente organizado. Y su organización tan perfecta le conlleva a tener el dominio espiritual del mundo, de las naciones. Y él, que es tan organizado, él hace que el hombre sea tan desorganizado, tan indisciplinado, y por eso muchas veces nos va a llevar la delantera, a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros, para que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Así que Satanás, antes de entrar en materia, porque en el desarrollo de este estudio nosotros yo voy a responder a 3 interrogantes, pero antes esas 3 interrogantes van a ser respondidas a lo largo del desarrollo de este estudio. Pero antes necesitamos, si hay una estructura organizativa, es decir, cómo está organizado Satanás, ¿de dónde sabemos que tiene esa estructura? Hermanos, la estructura organizativa nos la da la palabra de Dios. En Efesios, vamos a ir inmediatamente a Efesios 6, vamos a leer desde el 10, porque el 10 es una fuente de esperanza para usted y para mí. Y después del 10, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a describir sin duda alguna cómo está organizado Satanás. Pero dice: por lo demás, hermanos míos. Pablo viene aconsejando a la iglesia de Éfeso, y ese consejo repercute para la iglesia de todos los tiempos. Y dentro de todo eso que Pablo viene hablándole a los efesios, le habla a los esposos, le habla a las esposas, le habla a los hijos, le habla al creyente de la nueva vida en Cristo, le habla de lo que el pecado ha hecho, le habla de los aspectos esenciales de la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en este punto Pablo dice: les he dicho todo esto, por lo demás, hermanos míos,
no le está hablando a los inconversos. Pablo está hablando al redimido por la sangre de Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que nuestra fuente de fortaleza es Cristo, es el Señor. Y si decimos que Él es el Kyrios, el Señor, Él es el dueño de nuestra vida, por lo tanto, al ser el Señor de nuestra vida, vamos a poder hacer frente a lo que prosigue el apóstol Pablo en su enseñanza a la iglesia. Y es que él dice en el versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Pero con qué propósito? Para que podáis estar como tener equilibrio. Nadie que no tenga equilibrio puede tener firmeza, ni física ni espiritual, en ningún sentido. Y dice: para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las... ¿Y qué es una acechanza? Una amenaza, un peligro, un ataque inminente. Y dice: contra las acechanzas del diablo. Y prosigue el apóstol Pablo diciendo: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Aquí está la estructura jerárquica de Satanás. Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y note que dice: gobernadores de las tinieblas de este siglo. Subraye eso allí. Y finalmente entran las huestes espirituales de maldad. Y Pablo lo dice, que están específicamente en las regiones celestes. Esta es la estructura organizativa de Satanás, hermanos amados. Así que Satanás es el comandante en jefe de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas y de las huestes espirituales de maldad. Aquí está bien claro, lo manifiesta el apóstol Pablo. Ahora, vamos a avanzar y vamos a meterle la lupa un poquito a esta estructura organizativa de Satanás. Y vamos a hablar inicialmente de esta estructura, porque luego, si nos vamos a la presentación, y vamos a ver, aquí está la estructura: principados, en griego es archai, potestades, en griego exousiai, y gobernadores, cosmocratores. Aquí está cosmo, que tiene que ver con mundo, y neumática, que es huestes espirituales de maldad. ¿Por qué a veces nosotros recurrimos al griego o al hebreo? Hay quienes dicen: hay predicadores que enredan a la gente diciendo en hebreo y en griego como si supieran. En realidad yo tampoco sé de hebreo y de griego. Anhelo, deseo. Lo que puedo conocer es porque lo busco, diría mi don de liceo, en logos calogos. Y porque me gusta investigar, me apasiona investigar. Para yo poder estar en esta mañana delante de ustedes hablándoles de esto, me tocó primero orar y después leer, consultar, investigar. Porque la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Nosotros somos, si el mundo lo podemos dividir en dos partes. Sería la primera parte Oriente y la segunda parte Occidente. La Biblia no fue escrita con la mente de un occidental. Así que para nosotros poder comprender a profundidad el texto sagrado, es necesario recurrir a su lengua de origen. Porque lo que para nosotros es una palabra que se tradujo del griego al español, va a ser diferente para nosotros en nuestro idioma. Por eso es que a veces recurrimos al idioma original para poder entender. Y saben que ahora les voy a hablar en un ratito de una palabra que me cacheteó así, pim pam pum, que no entendía.
Y cuando la entendí dije, como dijo mi sobrina cuando tenían 4 añitos y vio un video de la Vía Láctea, y yo estaba con ella y me dijo, ¡wow, tía! Dios es increíble. Así que Dios es increíble, hermanos amados. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde el griego, vamos a comprender muchas otras cosas. Esta es cómo opera Satanás en el mundo. Luego, en la lámina siguiente, vamos a ver las 3 preguntas. ¿Quién es Satanás? ¿Cuál es su campo de acción y cómo enfrentarlo? Porque no tiene sentido saber cómo es él, saber dónde opera, si no sabemos cómo enfrentarlo. Porque la victoria va a estar, no es que usted sepa tanto de Satanás, la victoria va a estar en cómo usted lo va a enfrentar o cómo usted está enfrentando a Satanás. Eso es lo clave, hermanos amados. Así que cuando vamos a esta estructura, vamos a ver entonces que ¿quién es Satanás? Ya vamos a ir para ver a la luz de la palabra quién es. Aunque usted sepa, Satanás es el ser maligno, tiene 20 puntos, pero eso va más allá, aquí tenemos que Satanás tiene entonces principados. Cuando es una jerarquía que va de mayor a menor rango, es como el ejército. En el ejército de las naciones, el ejército se maneja en base a rangos. No sé si hay un militar acá, pero ¿cuál será el rango mayor en el ejército venezolano? ¿Ah? Susana, ¿cuál será? No. General. Para llegar a general, ¿dónde está mi Italia? ¿Tu esposo es qué? Sargento, está en la base, en el escalón de más abajito. Pero para llegar a general se requieren años de experiencia, porque ese escalafón va sumando a través de los... nosotros, inclusive, esto es tan básico, esto es estructura organizacional. Nosotros, como Concilio de las Asambleas de Dios de Venezuela, nosotros tenemos un escalafón ministerial. Primero se es ministro cristiano. Se pasan 3 años como ministro cristiano y luego pasamos a ministro licenciado. Pasan 3 años como ministro licenciado y el último escalafón en nuestro concilio es ministro reverendo. Claro, siempre para alcanzar el siguiente nivel se presenta un examen. Creo que Glenis, ¿presentaste el de reverendo? Se presenta un examen para aprobar y subir. Un reverendo es un ministro ordenado que ya llegó al punto final en su escalafón ministerial. Pues Satanás tiene también esta estructura. Y los principados en esta estructura es la mayor jerarquía satánica demoníaca. Los principados. Y los principados, no, les voy a decir mi punto de vista, no significa que tenga 100% de la razón, pero a mí, Lida Teana, en el análisis que yo hago, para mí los principados son un grupo de ángeles caídos. Un grupo de ángeles caídos que se convirtieron en principados de las tinieblas. Estos son los de mayor rango y lo vemos en el libro de Daniel. Cuando Daniel oraba, qué cosa tan impresionante, porque hermanos amados, permítanme este paréntesis, el mundo espiritual es más real que el mundo físico. ¿Sabía eso? Lo repito, el mundo espiritual, no tangible con estas manos, ni visible con los ojos meramente humanos, es más real que el mundo material o físico donde nosotros nos movemos. ¿Sabían eso? Pero eso es real. Cuando Daniel tuvo esta experiencia, de hecho, es la primera vez en las Sagradas Escrituras
que nosotros podemos encontrar una manifestación demoníaca de este nivel. En ninguna otra parte de las Escrituras lo vamos a encontrar, solo en el libro del profeta Daniel. Y dice que, note esto, Daniel duró 21 días, ayunando, 21 días, hermanos amados. Cuando Daniel comenzó a orar, fue dada la orden desde arriba de parte de Dios. Y bajó Gabriel. Pero hubo una oposición tan terrible que duró 21 días en la batalla entre Gabriel y un principado que dominaba en la región de Persia. Y tuvo que venir Miguel para ayudar al ángel Gabriel y para poder vencer a este príncipe de Persia. No es juego, hermanos. Usted sabe lo que es una batalla de 21 días librada fuera de la vista humana. Ningún ser humano vio esa batalla campal en las regiones celestes. Solo Dios pudo ver esa batalla campal en las regiones celestes. Y después, al llegar a esos 21 días, ¿quién dominaba esa región? Un principado. Y lo tremendo es que Gabriel le dice a Daniel: después que yo termine aquí, me voy a tener que ir a luchar con el príncipe de Grecia. Entonces, estos no son demonitos chiquiticos que los soplamos, son principados de un rango espiritual fuertísimo, y al ser principados, estos gobiernan a las naciones, hermanos amados. Operan dominando a las naciones, porque son comandados por Satanás y son los que atacan a naciones enteras, como lo vemos en Persia. En el segundo, después de los principados, están las potestades. Dice que están las potestades, y las potestades, si nosotros nos ubicamos en la palabra potestad, ¿qué es potestad? Es autoridad. Cuando hablamos de potestad, hablamos de una autoridad, y preste atención a esto, porque estas potestades van a actuar a través de un derecho legítimo que se les da. Me voy a explicar. Es decir, ¿cómo es que se le da derecho a las potestades? Cuando se abren puertas. Porque ninguno de nosotros puede decir: Satanás me obligó a pecar. Nadie, ni aquí, ni en la Conchinchina, ni en el Tocotoco, como dijera Jairo, nadie va a decir: Dios, ¿sabes qué? Satanás me obligó a pecar y yo no pude. No, Señor, hermanos. Todo pecado que opera, toda práctica pecaminosa que ha atado y atará al individuo, es porque le otorgó un permiso a Satanás de dominar su vida. Y las potestades son, hermano, son tan terribles. ¿Cómo es que se le puede, cómo es? ¿Por qué puede entrar el ocultismo en una familia? Porque se le dio la licencia de entrar. El ocultismo va a tocar la puerta, pero no va a entrar a la fuerza. Cuando alguien entra al ocultismo, le dio una licencia a Satanás. Cuando la idolatría, hay familias que dicen: nací católico, vivo católico y moriré católico, dominado por la idolatría. Se le dio una licencia al diablo. Entonces, las potestades son derechos que el ser humano le da a Satanás de que pueda operar. Un homosexual, ¿cómo es? Aunque hay varios elementos que se conjugan muchas veces para que una persona caiga en la práctica homosexual, se le dio una licencia. Se le dio una licencia al diablo. ¿Cómo entra una persona, una mujer, a la prostitución? Porque son puertas abiertas.
son portales abiertos. Le estoy dando licencia a una potestad espiritual que no estoy viendo ni me está susurrando al oído, pero que como hay un deseo pecaminoso que se heredó con el pecado, que se llama concupiscencia, le doy lugar a la concupiscencia y por eso le abro la entrada a la idolatría, al ocultismo, a la pornografía, a la mentira, a la altivez, a la arrogancia y a tantas cosas que pueden suceder en la vida del hombre, porque le permitía la potestad comandada por Satanás que interviniera y yo le abrí la puerta. En tercer lugar tenemos los gobernadores de las tinieblas, y les decía que Pablo habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, y esa palabra hay que prestarle atención porque esa palabra es importante. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo son los que comandan el orden mundial de las naciones dentro del globo terráqueo. Las ideologías de este tiempo, ¿quién las comanda? Los gobernadores de las tinieblas. Llámese feminismo, llámese ideología de género, llámese despenalización del aborto. Todo eso está dirigido por los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que opera a través de grupos organizados y a través de la élite y de los gobiernos de las naciones. Cada vez que veamos este mundo tan relativo y las posturas relativas del hombre dentro de la sociedad, con donde vemos que ya nada es malo, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, tenga la certeza que están operando los gobernadores de las tinieblas de este siglo, hermanos amados. Así de sencillo. Y no vamos a ahondar más porque si no, no daría tiempo. Pero por último están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes, que son, al hablar de huestes, estamos hablando de millones, de gran cantidad de hordas demoníacas o de espíritus demoníacos que trabajan individualmente con el hombre. Estas huestes espirituales de maldad. Por eso es que tenemos, aunque no toda depresión es un ataque demoníaco, porque vamos también a ver el equilibrio. Hay depresiones que no son ataques demoníacos, que se justifican por algunas causas, pero hay otras que son una hueste espiritual de maldad que se posó para destruir tu vida. Así de sencillo. Podemos hablar de la corrupción que opera en el mundo, la degradación moral del individuo sin precedentes hasta este momento, obedece al ataque directo de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermanos amados. Así que tenemos entonces que Satanás gobierna el mundo a través de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, lo que llamaríamos coloquialmente las huestes espirituales serían los soldados rasos. ¿Cuánto daño hacen estos soldados rasos? Imagínense a los principados. Esto es real. Esto está aquí en la palabra de Dios. Esto es más, hermanos amados, si hay cosas que mientras estudiaba me impresionaba y a la vez me hacía muchas preguntas, porque viendo la conducta de la iglesia de este tiempo, hermanos amados, no hablo de clubes, hablo de una conducta de la iglesia del Señor a nivel mundial, que ya lo bueno están llamando malo, y también a lo malo la iglesia está llamando bueno. ¿Y quién está detrás de todo esto? Satanás.
Así que vamos a responder, porque hablamos entonces que esta es la estructura, esta es la forma. Vamos a decir, este es el organigrama como opera Satanás. Ahora vamos a responder las preguntas. Tal vez vamos a responder la 1 y la 2 y probablemente nos quedaremos pendientes con la 3. ¿Quién es Satanás? ¿Estamos claros en su estructura? Ahora vamos a responder esta pregunta que parece tan elemental, que parece tan sencilla, pero que tiene tanto que decir, hermanos amados. Y con esto me recuerdo cuando yo estaba pastoreando en Mapararí. Yo recuerdo, vía Barquisimeto, hay no diría pueblo, porque no es un pueblo, pero sí es un caserío que se llama Cambullón. Armando lo sabe porque creo que una vez chiquitito me lo llevé para Cambullón. Es que lo conozco de chiquito. Todavía es bonito. Chiquitito era un muñequito de torta, hermano. Eso era una cuchitura. No sabe estar llenito. Una vez me lo llevé chiquito, hermano, no se acuerda, en el buffet de Federación. Hermano, si me recuerdo de un señor llamado, hijo, ¿cuál fue el apellido? González. Eso nunca se me olvidó. Yo era una muchachita. Yo tenía 19 años. Y el hermano me dijo, pastora, dígame usted, ¿por qué siendo Dios tan bueno, por qué hizo al diablo para que le echara tanta broma? Era una pregunta que parecía como, sí, pero era una pregunta. Era un señor que no sabía leer ni escribir, pero que amaba al Señor, y eso era una pregunta válida para él en su mente. Él no podía entender eso, y yo le dije, hermano amado, lo que pasa es que usted está confundido. Dios no hizo al diablo. Y eso me da pie para responder cuál es el origen de Satanás. Dios no hizo al diablo. Satanás es un ser creado. Y Satanás fue creado cuando Dios creó a todos los ángeles. Y esta es en teología hay un esposo o hay un, ¿cómo digamos? En teología hay una rama. Es decir, del vasto compendio de teología sistemática, o en ¿cómo llamaríamos? Un bloque. Hay un bloque dentro de la teología que se llama angiología. Y hay otro bloque que se llama demonología. Y la angiología, el estudio de los ángeles, qué hermoso es el estudio de los ángeles. Hermoso. Satanás fue creado. Y sabe que antes que Dios hiciera esa vasta creación, que la hizo en 6 días, porque yo creo que hay un corito apócrifo de los niños, corríganme los maestros, creo que hay uno que dice, en 7 días, papito Dios hizo toda la creación. ¿En cuántos días? Ya, yo he oído 7, porque Dios hizo la creación en 6 días. Y el 7º día reposó. Éxodo 11:20 lo dice clarísimo. Ahora bien, hermanos amados, Satanás pertenece a una orden muy especial de ángeles que Dios creó. Y aquí hay aspectos en la Biblia, porque la Biblia es hermosa, impresionante. ¡Wow! Diría como mi sobrina, Dios es impresionante. Es que la palabra de Dios es perfecta, hermano. Y si nosotros nos vamos a cosas que tienen que ver con los ángeles, es impresionante, porque fíjese, vamos a leer lo que dice Job 38, 4 y 7. Admiro el libro de Job, un libro impresionante de ciencia. Es un libro impresionante. Cuando Dios confronta a Job, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y le dice, ¿quién
determinó sus medidas, es decir, las medidas de la tierra? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordera? Aquí habla de la inconmensurable soberanía y poderío de Dios. Y dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular sobre la tierra? Esto es lo que me gusta. Dios le dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Qué tremendo es que los ángeles, aquí los hijos de Dios, no eran hombres. El hombre no había sido creado. Cuando Dios está hablando a Jacob, le está hablando antes de que el hombre fuese formado en el huerto del Edén. Y le dice, cuando todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles, esa creación majestuosa, incontable de ángeles, estaban viendo el orden en que Dios estaba creando cada cosa en su día, y estos ángeles se regocijaban. No podemos conocer la magnitud ni cómo ellos expresaban esa alegría, pero Dios, el Creador, da testimonio de cómo sus ángeles se alegraban en la creación de todo lo que Dios hizo después que ordenó la tierra cuando estaba desordenada y vacía. Ahora, los ángeles, por supuesto, fueron creados antes que nosotros, hermanos amados. Y los ángeles son de mayor rango que nosotros. Y la Biblia dice en el Salmo 8, David dice, me pregunto qué es el hombre y el hijo del hombre para que lo visite. Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de majestad. Nosotros somos una especie, por usar ese término, un tanto inferior a los ángeles. Pero hay algo asombroso en esto. Cristo no murió por los ángeles que se rebelaron. Los ángeles jamás experimentarán el poder de la redención. El poder de la redención solo lo podemos experimentar los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, que fuimos comprados. Cristo no murió por los ángeles caídos. Cristo murió por el hombre caído. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Digo esto para que sepamos que estos ángeles, que son superiores, los ángeles, qué cosa tan impresionante. Los ángeles ni se reproducen ni mueren. Son características de los ángeles. Ahora, los ángeles no comparten los atributos incomunicables de Dios, como tampoco nosotros tenemos los atributos incomunicables de Dios. De repente me va a mirar de mal y me va a decir, ¿qué es eso? Dios tiene muchos atributos. Es decir, esos atributos son cualidades intrínsecas solos de Dios, que definen su carácter y que no los comparte con el hombre. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, y ningún ángel tiene estas cualidades y ninguno de nosotros tenemos estas cualidades. Ahora, Dios tiene otro grupo, otras características, otros atributos que sí son comunicables, como su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, su bondad. Esos son atributos comunicables, están en Dios y Dios nos los ha dado a nosotros. Los ángeles, aunque son de un rango mayor que nosotros, no tienen atributos, no tienen los atributos incomunicables de Dios. Por lo tanto, ningún ángel debe ser adorado. Y esto lo dice Juan en Apocalipsis, cuando Juan se postró ante el ángel que le estaba mostrando la visión. El ángel le dijo, detente, no lo hagas, no me adores, yo soy consiervo tuyo, soy tan creado como fuiste creado tú. Les digo esto porque hay religiones
que rinden adoración, pleitesía y honra a los ángeles. Y esto, hermanos, si nos remontamos a la historia, Constantino, el emperador romano Constantino, en el siglo III de nuestra era, Constantino fue el primero en levantar una iglesia dedicada a San Miguel Arcángel. En Constantinopla, no, más allá de Constantinopla, en Estambul, lo que hoy es Turquía. Y hay otra iglesia que también se levantó en Roma para venerar al Arcángel Miguel. Pues la adoración a los ángeles es una práctica demoníaca porque es idolatría, y Dios aborrece toda la idolatría en todas sus formas. Aprovecho porque los que proceden del catolicismo, que no es mi caso, pero muchos de ustedes provienen del catolicismo romano. En el catolicismo se le da tanto adoración, se le da adoración a San Miguel Arcángel. Ayúdeme porque hay otros más. A Gabriel, es más, hay uno que se llama Rafael. Hay muchísimos ángeles, pero en la Biblia solo nosotros vamos a encontrarnos con 2 que tienen nombre. El resto se los inventó la Iglesia Católica, con el respeto, si hay algún católico acá, con todo respeto, bíblicamente. Solamente tenemos 2 ángeles con nombres: el Arcángel Miguel y el ángel, no el arcángel, el ángel Gabriel. Porque, ¿qué pasa, hermano? Esto sí es interesante. ¿En qué sentido? Esta estructura jerárquica de Satanás obedece a la imitación que Satanás hace de Dios. Porque Dios también tiene. Dice Colosenses 1:16, vamos a leerlo, que también en los ángeles creados Dios tiene un escalafón angelical que cumplen funciones según el propósito y voluntad de Dios. ¿Ustedes están aquí? Amén. Dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Este es un versículo, hermanos, impresionante, que vale la pena prestarle atención. Único. Dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, divididas en 2 grupos: visibles e invisibles. Las que hay en los cielos son, porque nosotros no estamos allá, eso está escondido de nuestros ojos. Y las que hay en la tierra son visible. Y luego dice Pablo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo esto fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está la estructura jerárquica de la angelología según los ángeles del cielo, que son tronos, dominios, principados y potestados. 4 órdenes angelicales que hace Satanás al imitar al Padre: principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Espíritu da los dones y Satanás da la adivinación. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás es, como él quiso ser como Dios, entonces él ha imitado a Dios desde siempre. Entonces, hermanos amados, tenemos que los ángeles tienen esta jerarquía. Ahora, la Biblia nos dice que hay serafines, arcángeles, querubines y ángeles. 4 escalafones de ángeles. En esa orden angelical se dice teológicamente, por lo que arroja el texto sagrado, que la más sublime de estas órdenes angelicales son los serafines, que son seres ardientes. Isaías, ¿a quién vio Isaías? ¿A quién vio Isaías? A un serafín, y tomó una tenaza del altar. Y los querubines están en una orden muy especial de ángeles,
llamados los ángeles que protegían el trono del Padre. Satanás en su creación perteneció a la orden de los querubines. Y vamos a irnos a la Biblia y vamos a irnos rápidamente a Isaías 14, 12 al 15. Para que podamos ver que esto es impresionante. Leemos rápidamente, hermano. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Fíjense cómo era Satanás antes de convertirse en ese ser satánico diabólico. Era un lucero y era hijo de la mañana. Y dice, cortado fuiste por tierra hasta... Tú que debilitabas a las naciones, dice el siguiente versículo, vamos, dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Terminamos con el 14. Mas tú derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y de hecho aquí tenemos dos inframundos, Seol y abismo, que son hoyos o profundidades que están debajo de la tierra. Así que en Ezequiel 28, 2 y 19, no vamos a leer todos los versículos, vamos a ver hasta dónde leemos. Aquí se nos describe también cómo era Satanás antes de convertirse en diablo. Dice, vamos al 13, y estoy viendo ya el reloj. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Dios mío, es que era una creación especial de Dios, porque dice que sus vestiduras eran de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Era una cosa demasiado hermosa. Y luego dice el siguiente versículo, dice: tu querubín, aquí está, pertenecía a los querubines. Dice: tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y dice el 15: perfecto eras en todos tus caminos. O sea, era una perfección hermosísima, hasta que, hay un punto, hasta que se halló en ti maldad. Y dice el 16, y vamos a dejarlo hasta el 16: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La primera rebelión que se dio y el primer pecado no se dio en la tierra, se dio en el cielo. ¿A través de quién? De Satanás, que al llenarse de altivez, de arrogancia y de soberbia, se miró tan único y tan exquisito que él dijo: yo seré como Dios y pondré mi trono al lado del trono de Dios, y se engrandeció. Ese día dice la Biblia que Satanás fue expulsado del cielo. Pero Satanás no actuó solo. Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles. Y vamos a Apocalipsis 12, no sé si el 4, que tengo otro texto aquí. Hermano, me preocupa, están muy quietecitos. Ustedes también. Dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Claro, ese es un lenguaje metafórico que necesitamos entender. Cuando dice que su cola arrastraba, está hablando del dragón que representa a Satanás, y
tercera parte de los ángeles. Dice, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto es un estudio muy aparte que no vamos a dar hoy, pero que es impresionante esto que el Señor le permite ver a Juan, y habla de Satanás, que fue arrojado del cielo, pero que agarró la tercera parte de los ángeles que se dejaron convencer por Satanás. Ahora, jamás vamos a saber cuánto es el número de una tercera parte. Jamás. ¿Por qué? Porque dice que los ángeles, dice Apocalipsis, que se cuentan por millares de millares, que en griego es miriadas de miriadas, y miriadas de miriadas es un número que no podemos contar. De este vasto universo de ángeles, Satanás se trajo la tercera parte de ellas, que se rebelaron contra Dios, y estos no tuvieron oportunidad de perdón. Se rebelaron. Y de este grupo que se rebelaron, preste atención, hay un grupo de ángeles, de estos caídos, que ahora se conocen como ángeles caídos, cayeron de su trono, de su posición de santidad. Hay un grupo de ellos que abandonaron su propia morada, y lo dice Judas. Y en Génesis 6 dice que viendo los hijos de Dios, está hablando de este grupo de ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ella, y de aquí nacen los famosos Nefilim, los gigantes. A este grupo Dios los agarró y los encerró en prisiones de oscuridad. Si todos estos estuvieran sueltos, yo creo que no se podría vivir en la faz de la tierra. Hay un grupo, y hay dos ángeles caídos que así serán tan terribles, que tienen desde su rebelión, están atados a orillas del río Éufrates. Allí nadie los ve, ese es el mundo invisible, pero allí están atados. Y en un punto de la gran tribulación, que no recuerdo ahora si es cuando las copas de la ira de Dios se derramen sobre la tierra, porque hay algo interesantísimo, hago un paréntesis. Cuando nosotros analizamos los eventos de la gran tribulación, vamos a ver que la primera parte tiene que ver con la ira del hombre, la furia del anticristo, pero la segunda mitad es la ira de Dios derramada sobre la tierra. Y aquí donde van a ser desatados estos dos ángeles, que van a hacer cosas terribles, sin precedentes, en la segunda mitad de la gran tribulación. Así que, hermanos amados, tenemos entonces que Satanás fue arrojado del cielo, y dice que no se halló más lugar para él allá en el cielo. Entonces Satanás se convierte en Satanás y el diablo. Esos son algunos de los nombres que tiene Satanás. Satanás, ¿usted sabe qué significa ese título de Satanás? Satanás significa acusador o adversario. Es un acusador. Es impresionante. ¿Sabe quién nos acusa delante de Dios día y noche? Mínimo acto que usted o que yo haga, hay una acusación. Y lo dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis el 12:10. Qué cosa tan impresionante. Por eso es que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el Satanás, ¿verdad? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nosotros somos acusados delante de Dios por Satanás. Y rápidamente, Zacarías 3:1 al 2, que es una cosa impresionante, y ya vamos terminando, hermano. Dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y aquí está otra vez la traducción de Reina Valera como Satanás, y estaba la mano derecha para acusarle. ¿A quién estaba acusando? Al sumo sacerdote. ¿Y sabe por qué lo estaba acusando? Porque Josué había fallado delante de Dios. Por eso es que nosotros vemos la descripción
condición de este sumo sacerdote, con vestiduras andrajosas que simbolizan el pecado, y Satanás lo estaba acusando. Este sumo sacerdote es un mentiroso, mira cómo te ha fallado, infiero, que no lo dice, pero lo estaba acusando. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que el mismo Señor le dice: el Señor te reprenda. Lo reprendió el Señor, y estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Entonces, hermanos amados, cerramos con esta primera pregunta ya respondida. Satanás pertenecía antes de su caída a la orden de los querubines, una orden muy especial cuya misión era resguardar el trono del Padre. Eso me llama a mí a ir aún más allá en la profundidad y a preguntarme: si estaban los querubines como seres protectores, es porque había una propensión de darle un golpe de estado a Dios, pero a Dios nadie lo va a tomar por sorpresa. Así que Satanás es el acusador y es diablo. Diablo significa calumniador. Eso es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Que el Señor lo reprenda, hermanos amados. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, porque falta responder la pregunta, la segunda pregunta, que es sumamente impresionante. ¿Cómo actúa? ¿Dónde actúa Satanás? Y finalmente poder nutrir a la iglesia acerca de la manera como vamos a enfrentar, que no es diciéndole: les voy a hablar de 4 pasos para enfrentar al diablo, porque esos 4 pasos pueden ser técnicas humanas y el diablo se va a reír de nosotros. Hay una manera bíblica para nosotros hacer frente a Satanás. No debemos darle más lugar que el que debemos darle, y no debemos ignorar el trabajo que él hace, que es un trabajo constante, hermanos.